Desde IFEMA, desde Feria de Madrid, estamos convocando esta nueva edición del Foro de las Ciudades que vamos a celebrar en el año 2021, dentro del cual forman parte los laboratorios, que ahora ya estamos celebrando de manera virtual, por lo menos de momento, y uno de los más importantes siempre y más destacados ha sido el de movilidad, como decía, con su enlace con el concepto de sostenibilidad. Y, por tanto, el alineamiento con los cumplimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se da la circunstancia, además, gozosa de que vamos a celebrar este año Diálogos Medellín 2, nuestro Foro de las Ciudades hermano en versión y más ampliamente iberoamericana. Lo celebraremos de manera híbrida, de nuevo en la ciudad de Medellín. Nos sentimos muy agradecidos por la confianza que su municipalidad y que también nuestro colaborador Plaza Mayor, así como la Universidad Pontificia Bolivariana, que es el partner académico, nos han dado para poner en marcha un proyecto de diálogos que tenemos ya muy bien construido en torno a varios ejes, muchos de los cuales se van a tratar aquí en esta reunión y que tendrán lugar de manera híbrida en la ciudad de Medellín del 1 al 3 de diciembre de este año. Y cuando digo híbrida es que algunos de los encuentros se celebrarán en virtual y se podrán seguir de manera física y virtual en la ciudad de Medellín. Estamos trabajando en ese programa y ya os daremos más información. Y, por supuesto, bienvenidos todos, bienvenidas todas al Foro de las Ciudades 2021 en junio, que se celebrará junto con la Feria Tecma del urbanismo y la planificación urbana, la Feria de la Economía Circular, Recuperación y Reciclado, que es SRR, y también este año en coincidencia con el Salón Traffic, que tiene que ver con todos los equipamientos y dotaciones para hacer que la movilidad sea una realidad, la movilidad sostenible. Ya sin más, agradeceros a todos esta dedicación y el que pongáis el foco en esta temática tan especial. Y luego, si acaso, Carlos, ¿verdad?, introduciré alguna pregunta o alguna reflexión sobre alguno de los temas que a mí ya en lo profesional y en mi ámbito investigador personal me interesan especialmente y que siempre tienen que ver con la transversalidad del género en todas las políticas y actuaciones relacionadas con la sostenibilidad. Así que muchas gracias a todos, a todas y bienvenidos. Muchas gracias, Lola. Bueno, Lola os ha dado ya un contexto amplio sobre el Foro de las Ciudades, cuarta edición, junio del 2021, pospuesto porque iba a ser en junio del 2020. Estos laboratorios los celebramos regularmente para tener una relación directa e intensa con nuestras entidades colaboradoras, con ciudades, con organismos, con administraciones públicas, y también porque nos sirven un poco de termómetro para entender cuáles son las dinámicas de cada aspecto urbano y poder incorporarlos al programa. Una vez más, os agradecemos enormemente vuestra participación en este que es ya el cuarto laboratorio preparatorio del Foro de las Ciudades, tanto de Medellín de diciembre como de junio 2021 en Madrid. Os comento que tenemos público, aunque nuestros laboratorios cuando son presenciales son a puerta cerrada, pero en esta ocasión tenemos público. La jornada va a ser grabada, por eso os hemos enviado una ficha de consentimiento que nos habéis devuelto, creo que casi todos, rellena, y posteriormente el vídeo será subido íntegramente en el canal de YouTube de IFEMA y tendrá su correspondiente también nota de prensa, divulgación con artículos en nuestros blogs y en nuestros medios colaboradores. Como habréis podido ver en la presentación, no podía ser de otra manera. Teníamos que en esta batería de laboratorios hablar de la movilidad, porque después de esta pandemia y del confinamiento se está demostrando que la movilidad es uno de los ejes fundamentales y más transformadores de la ciudad. Se han puesto de relieve cuestiones en torno a la movilidad de los cuales realmente llevamos debatiendo ya muchísimo tiempo, y hay ciudades que están haciendo y han hecho muchísimas cosas, pero parece que ahora ha adquirido un especial protagonismo, y además de una manera muy transversal, porque es combatir también el cambio de la movilidad, es combatir el cambio climático, es mejorar la calidad del aire. En estos meses de confinamiento hemos visto ciudades sin boina, es mejorar la calidad de vida de las personas, en definitiva, es reducir la contaminación acústica, es tener calles más seguras para todo tipo de ciudadanía, recuperar el espacio público, incluso
usar la movilidad como un eje de reequilibrio territorial dentro de la propia ciudad para hacer esa ciudad más próxima y cercana, donde haya esa igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. El cómo se está haciendo esto, al menos en esta era post-COVID, lo estamos viendo en los medios de comunicación a diario, porque son muchas las acciones y muchas las ciudades que están en ello, ¿no? Pero sobre todo el promover el transporte público, el caminar, promover la bicicleta, cerrar los centros urbanos, más ahora que la ley de cambio climático va a obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de emisiones bajas, una CEP, ampliar aceras, eliminar plazas de aparcamiento en superficie, cerrar calles directamente para mejorar la seguridad y el distanciamiento social. Es un efecto, además, global en Europa, en América Latina, en Asia, en todos los continentes, ciudades de todos los tamaños. Quizás la pregunta que está implícita en este laboratorio es, por un lado, la necesidad de estas medidas, pero por otro, reflexionar sobre si esto realmente está siendo una respuesta temporal a la crisis de la pandemia del COVID o si realmente va a ser un punto de inflexión que nos va a permitir cambiar el paradigma de la movilidad a largo plazo también. Y bajo estos parámetros solamente me queda agradecer a vosotros como ponentes que nos dedicáis vuestro tiempo y a las tres entidades colaboradoras que nos han ayudado enormemente a organizar este laboratorio, que son la Red de Ciudades que Caminan, que es la Red de Ciudades por la Bicicleta y la Asociación de Transporte Urbano Colectivo y Metropolitano, que es ATUC. De hecho, tres de vosotros no solamente estáis en condición de representantes de vuestras ciudades, sino que también estáis en cierto modo en nombre de estas asociaciones, y también a Transit UPM, que es un importante colaborador del Foro de las Ciudades. Sin más, voy a hacer una presentación rápida de quiénes sois y luego pasaremos a un primer turno de palabra para que bueno, los expertos nos den su visión y las ciudades también, pero contando un poco qué medidas estáis tomando en esta post-pandemia, ¿no? Aunque ya os conocéis prácticamente todos, ¿verdad? Pero tenemos con nosotros a Alfonso Gil, que es teniente de alcalde y delegado del área de movilidad sostenible de la ciudad de Bilbao, pero es también presidente de la Comisión de Transporte de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Federación Española de Municipios y Provincias. Miguel Ángel Fernández, alcalde de la ciudad de Pontevedra y presidente de la Red de Ciudades que Caminan. Diego Zapata, subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín. Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Logroño, que es miembro de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Rosa Alarcón, que está por llegar, que es presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona. Estoy aquí mismo, ¿eh? Hola Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? Estaba con el guión delante y ya nos habían avisado que ibas a demorarte un poco, venías en un taxi. Bueno, pues bienvenida Rosa, eres presidenta de Transport Metropolitans de Barcelona, TMB, y concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, miembro de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, ATUC. María Eugenia López, que es subdirectora de Transit UPM, el Centro de Investigación de Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid, y Antonio Lucio, que actualmente es profesor de Movilidad y Estrategia Urbana en la Escuela de Urbanización Industrial y coordinador de movilidad de la plataforma El Día Después, además de haber sido hace tiempo director de la Fundación Movilidad de Madrid y un gran experto y consultor en temas de movilidad. Ahora que estamos todos, y antes de dar la palabra, os voy a pedir, por favor, que miréis a cámara un momento, porque es lo que tiene lo virtual, que necesitamos una imagen de todos vosotros, y para no pillaros hablando y demás, os pido sencillamente que durante 5 segundos estéis quietos y mirando, porque voy a hacer unas capturas de pantalla, así que mirad a cámara, hago un par de ellas más, y con esto tendremos un testimonio gráfico también de esta reunión. Perfecto, muy bien. Pues siguiendo el orden en el que estáis en el programa, tenéis 5 minutos aproximadamente para hacer una primera introducción y luego nuestros laboratorios son absolutamente abiertos y coloquiales. Consistirá en pedir la palabra y el debate girará e irá allá donde vosotros queráis. Comenzamos con Alfonso Gil, teniente de alcalde y movilidad de Bilbao. Alfonso, cuando quieras.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que la pospandemia, si algo nos ha demostrado, si algo se ha demostrado, perdón, es que hay una frase que a mí me gusta resaltar, y es que mientras la humanidad sufría, la naturaleza se recuperaba. Esto lo hemos podido ver, ¿verdad? Hablabas tú del efecto de la chapela, de la boina que tenéis en algunas ciudades. Bueno, evidentemente ha habido menos CO2, ha habido menos ruido, ha habido muchas menos cuestiones que son muy peligrosas para la salud. Y por eso las ciudades tenemos que pensar, repensar, en muchas de ellas, algunas ya han hecho muchos deberes, de cómo poco a poco nos tenemos que mover de otra manera más sostenible en todos los aspectos, también en el económico. Nosotros tenemos un plan de movilidad que hicimos hace 5 años ya, en 2015, que tiene una vigencia hasta el 2030, que busca fundamentalmente como primer elemento la mejora de la salud. La mejora de la salud, con todo lo que eso conlleva. Nosotros no perseguimos una movilidad sostenible, que sí, que también. Perseguimos una movilidad saludable. Nosotros queremos ciudadanos activos, ciudadanos que caminan, ciudadanos que van en bicicleta, ciudadanos que cogen el metro, pero que no cogen el metro en la estación más próxima, sino que andan 1 kilómetro y cogen la siguiente. Necesitamos que los ciudadanos se muevan. Por eso hemos puesto ascensores, tenemos una ratio de ascensores la más importante de España, ascensor por habitante, en el espacio público compartido para que la gente no se quede en casa, para que la gente baje a esos corazones de barrio que tenemos y por lo tanto baje en ese ascensor que le garantiza que independientemente de su problema motor, baje y sea un ciudadano activo y consigamos así también esa especie de pacto intergeneracional que se genera en estos corazones de barrio. También estamos electrificando la movilidad, evidentemente necesitamos de los vehículos que se mueven en nuestro espacio público compartido, sean vehículos que no generen emisiones de gases de efecto invernadero y a ser posible no tengan impacto acústico que también genera cardiopatías. Y desde luego vamos a tomar una medida valiente. Hace 2 años pusimos el 87% de las vías urbanas a 30 kilómetros por hora y dejamos solo el 13% a 50. A día de primera semana de septiembre hemos tomado una decisión y es que Bilbao sea la ciudad de más de 300.000 habitantes, la primera ciudad del mundo que tiene todo su espacio, todas sus vías urbanas estén a 30 kilómetros por hora. No las de un único sentido, todas estarán a 30 por hora. Queremos la perfecta convivencia entre los diferentes modos en los que un ciudadano se puede mover por una ciudad. Y vamos a poner en esa pirámide invertida, el primer espacio lo va a ocupar el peatón. El zapato es el sistema más sostenible, más saludable. Luego la bicicleta, luego el transporte público. Estamos ya en un proceso también de trabajo con la carga y descarga, las mercancías urbanas que, pues claro, queremos cambiarlo todo, pero necesitamos tener la leche, a eso no renunciamos, debajo de casa, ¿verdad? En una ciudad. Bueno, pues estamos haciendo todo lo posible para que todos estos elementos que coactúan en el espacio público compartido sean perfectamente factibles y a la vez hagan de Bilbao una ciudad en este sentido, pues que tenga muy claro los que estamos aquí y los que están fuera, que la movilidad saludable es el reto a conseguir. Termino diciendo algo que me parece muy importante. En una ciudad de 41,6 kilómetros cuadrados, el éxito de una buena movilidad es tener un urbanismo denso y mixto. O dicho de otra manera, en un pequeño espacio podemos vivir, trabajar y disfrutar. Y ese es el secreto de un cambio de paradigma en la movilidad. Es decir, esas ciudades que tienen una extensión muy grande, que se busca casas pequeñitas, aparte de ser insostenibles económicamente, pues efectivamente juegan como un factor absolutamente contrario a la movilidad saludable. Y me quedo aquí, Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso. Fantástico como introducción. Seguimos con Miguel Ansó, alcalde de Pontevedra. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quisiera empezar a decir que la política de movilidad de las ciudades debe estar supeditada siempre a la propia ciudad. O sea, que la clave es qué ciudad queremos tener. Lo primero es la ciudad y después, en todo caso, las políticas de movilidad o todas las políticas habidas y por haber. Y digo políticas porque es una decisión política.
No hay ninguna actuación que no sea política. Por lo tanto, los alcaldes y las alcaldesas de todo el Estado español, y no sé de otros estados, pero en principio en el Estado español, tenemos competencias exclusivas sobre el espacio público, sobre la movilidad del espacio público, sobre las direcciones en el espacio público, sobre el tráfico en el espacio público. Por lo tanto, tiene que haber una decisión política de recuperar el espacio público para las personas. Eso es lo más importante, ¿no? Nosotros cuando empezamos todo este proceso hace 20 años, es cierto que nos habíamos leído la Carta de Aalborg y estábamos ya también integrados, que nos habíamos leído Hábitat 2, Hábitat 3, la Cumbre de Río, en fin, todo lo que se hablaba en el mundo de cómo deberían ser los espacios urbanos para que fuesen habitables. Pero probablemente la decisión el motivo por lo que tomamos la decisión que tomamos fue porque la ciudad, que es una ciudad relativamente pequeña, 6 kilómetros cuadrados, en donde entraban 150.000 coches al día y luego estaban dando vueltas estúpidamente, era un almacén de coches y había una falta absoluta de autonomía de las personas. Los niños, las personas con discapacidad, las personas mayores, estaban expulsados del espacio público por el ruido, por la contaminación, por los coches que te pisaban los callos, para decir algo así. Bien, por lo tanto, tomamos una decisión drástica que fue reducir drásticamente el uso del vehículo privado en la ciudad, pero en porcentajes que van, en algunos casos, en el centro histórico o en el ensanche del 1800 o en los 3,5 kilómetros cuadrados del centro, reducciones de hasta el 70, 80 y 90% de los tráficos. Y dejamos lo que llamamos tráfico de necesidad, que es el tráfico imprescindible para que la ciudad funcione. Primamos el transporte público, primamos la carga y descarga y la actividad económica, primamos el acceso a los garajes de todas las personas, buscamos alternativas en aparcamientos subterráneos para residentes, aparcamientos de borde de la ciudad para las personas que se acercaban a la ciudad y, por lo tanto, el espacio destinado a los coches se quedó en un 25, como mucho 30%, y el espacio destinado a las personas, sean plazas, calles, aceras, etcétera, en un 70%. ¿Qué conseguimos con eso? Pues conseguimos, obviamente, que la gente esté más en la calle, que exista más actividad económica, potenciar el comercio local, mejorar incluso, porque hicimos una reducción de velocidad en el año 2010 de 30 en toda la ciudad y ahora estamos con velocidad 10 en los espacios peatonales, tenemos una ordenanza ya hecha y conseguimos, a pesar de esa reducción de velocidad, aumentar la velocidad media en la ciudad. Porque es obvio que en las zonas, en los momentos punta, no hay ninguna ciudad que puede tener la velocidad que quiera, pero en la práctica no se anda más de 8 o 10 kilómetros por hora en hora punta. Es imposible, porque paras en los semáforos, porque, bueno, por lo tanto, nosotros reducimos semáforos, hicimos rotondas y se aumentó la velocidad media en la práctica, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos fue evitar los tráficos innecesarios en la ciudad, los de paso y los de agitación que están buscando un aparcamiento en superficie inexistente. Es decir, que genera más 20 plazas de aparcamiento libre en el centro de la ciudad que un parking de 300 plazas. Pero seguro, porque esas 20 plazas generan, pues igual 2.000 plazas, a ver si se marcha alguien. Y es una gran estupidez. ¿Qué hicimos con todo eso? Pues reducir la contaminación un 70%, que los niños vayan andando al cole, desaparecer prácticamente los accidentes graves, llevamos 10 años sin un solo muerto en el espacio urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero insistir, decisión política, luego ya eso hay que acompañarlo indiscutiblemente con decisiones técnicas, con cuestiones técnicas, pero la decisión siempre es política y a veces genera problemas cuando se toman esas decisiones. La gente tiene miedo al cambio, miedo a perder el comba, a perder privilegios también, ¿eh? Pero hay que aguantar y cuando la gente percibe que el espacio público mejora y que es mucho más agradable y atractivo desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, pues se acabaron no se acaban porque siempre hay alguien que proteste por norma, pero prácticamente se acabaron las protestas y todo el mundo demanda más calidad urbana. Esa es la idea. A partir de ahí discutimos todo lo que queráis. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Anso, y felicidades por el último premio que os han dado, uno más, el Premio de Seguridad Vial Europeo, si no recuerdo mal. El primer Premio de Seguridad Vial de la Comisión Europea. Sí. De la Comisión Europea, felicidades.
Bueno, pues seguimos con Diego Zapata, con Medellín. Diego, cuando quieras. Hola, gracias Carlos. Debo decir que estoy altamente impresionado por los logros tanto de Alfonso como de Miguel. Medellín tenemos algunos otros desafíos, no sin antes saludarlos a todas y todos. Les cuento que nosotros recientemente aprobamos nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro. Medellín Futuro tratamos de que Medellín pase de ser una ciudad a visualizarse como una ecociudad. Esto, por supuesto, tiene varios retos. El primero y el más importante, sin duda, es que nos convirtamos en ecociudadanos. ¿Y un ecociudadano quién es? Un ecociudadano es una persona que conscientemente decide dejar su vehículo en casa 2 o 3 veces por semana y desplazarse en transporte público. Un ecociudadano es quien evita comer carne todos los días. Un ecociudadano es quien hace un muy buen uso de sus residuos, que recicla, que reusa, que tiene unas prácticas de consumo adecuadas. Entonces, el tema de transformación cultural es supremamente importante para alcanzar la ecociudad que nos soñamos en Medellín Futuro. Como algunos de ustedes sabrán, Medellín hace parte de una conurbación, es el municipio núcleo del área metropolitana compuesta por otros 10 municipios. Entonces, hay un tema supremamente importante que es el fortalecimiento de los espacios de interacción. Desde que llegamos, incluso desde cuando hicimos el empalme en diciembre del año pasado, tratamos de potenciar 2 espacios con toda nuestra energía. El primero es la Mesa Regional de Movilidad Sostenible, un espacio donde participan tanto empresas públicas como empresas privadas, y donde logramos o estamos logrando consolidar un ecosistema de innovación alrededor de la movilidad sostenible, aprovechando las capacidades que ya hemos logrado con nuestro clúster de energía, donde Bilbao también ha sido un referente. El segundo es la Alianza Logística Regional. Medellín tiene 2 condicionantes. El primero es que es atravesado por una vía nacional, la vía 25, que no tiene variante, tiene que pasar por Medellín, pasa por la parte más baja del valle. En Medellín son solo 15 kilómetros, pero el valle tiene 50 kilómetros y es un valle que en su parte más ancha tiene 7 kilómetros, mientras que el tope del valle y la parte más baja, que es precisamente por donde pasa esta autopista, tiene 1 kilómetro de diferencia. Hay 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces eso conlleva que continuamente estemos experimentando condiciones adversas en cuanto a nuestra calidad del aire. Para ello, este espacio es fundamental. ¿Por qué? Porque, pues, naturalmente, si nosotros paramos toda la logística de Medellín y del área metropolitana, pues, básicamente estamos infartando al país. Los productos que van desde Cartagena hasta el eje cafetero, todas las cadenas de abastecimiento quedan absolutamente colapsadas, y en ese orden de ideas, esa construcción colectiva, esa construcción de confianza y esa ideación conjunta han sido muy importantes para que surjan iniciativas como la primera línea de TRT, el TRT del Río, Truck Rapid Transit. ¿Qué es esto? Básicamente, un corredor, un carril exclusivo para carga de travesía durante ciertos periodos, el cual estamos estructurando y con el que buscamos precisamente, a partir de prácticas de coconducción, reducir las emisiones de la logística al interior del valle, sin infartar, por supuesto, a las cadenas de suministro regionales, nacionales e incluso algunas internacionales. Además de eso, pues tenemos unos proyectos transformadores dentro de nuestro plan de desarrollo. Uno de ellos es, por supuesto, la zona SUAP, la zona urbana de aire protegido. Es un cerco dentro del centro de Medellín
Me disculpan un segundo, por favor. Gracias. Qué pena. La zona urbana de aire protegido en este momento es una resolución metropolitana. Es una zona que se delimita en el centro de la ciudad, donde se concentra también la mayor actividad económica, y lo que queremos llevar es a que sea un espacio donde la movilidad sea, por supuesto, saludable, que sea sostenible y que sea segura. La mayoría de los incidentes viales mortales dentro de Medellín se concentran en esta zona y en el corredor del río, por eso la importancia tanto del TRT como de la zona SWAP, y nos hemos comprometido para que en diciembre de 2023 el número de incidentes viales mortales en Medellín llegue a 5 por 100.000 habitantes. En este momento estamos en 9,8. Es una reducción muy grande, es una apuesta muy grande, y para ello pues estaremos desarrollando básicamente 3 programas. Primero es movilidad segura e inteligente con innovación y tecnología, orientada a la intervención de los puntos y de los segmentos viales, dándole prioridad, por supuesto, como mis compañeros de panel ya habían presentado, al peatón. Los zapatos son el medio de transporte más importante, la bicicleta, el transporte público, más abajo la carga, y por supuesto al final de la pirámide, o a lo que queremos decir también, en la base del corazón ya quedaría el vehículo privado particular, tanto la motocicleta como el automóvil. Otro de nuestros programas es, por supuesto, Medellín caminable y pedaleable. Comenzamos con el desmonte del primer puente, entre comillas, peatonal. Considero, por supuesto, es antipeatonal, son puentes absolutamente excluyentes con las personas en situación de discapacidad, excluyente con personas de avanzada edad, excluyente con personas de piernas cortas, y dentro de lo pedaleable estamos propendiendo por 45 kilómetros que refuercen nuestra red ciclista. No, creemos que calidad es mejor que cantidad. Creemos que en la medida que construyamos, que tejamos una red ciclista positiva, perfectamente articulada con los nodos atractores y los nodos gestores de viajes, vamos a poder maximizar estos viajes. Queremos llevarlos a 4%, en este momento está en 1%, y queremos que de ese 4%, el 25%, o sea, 1% del total de viajes sean viajes de mujeres en bicicleta. ¿Por qué? Porque si una ciudad es segura para una mujer en bicicleta, yo creo que es prácticamente segura para todos y todas. Es una gran apuesta. También el otro programa es movilidad con tecnologías más limpias. Tenemos una línea de metro en la carrera 80, 65 buses eléctricos, la construcción de un centro logístico de transporte para buses eléctricos y la consolidación de un sistema de información en el Centro Integrado de Transporte CITRA. Con eso termino, creo que me estoy extendiendo un poquito, y les agradezco. Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Luego ya en el debate seguro que tenemos ocasión de hablar de todo más a fondo. Seguimos con Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad de Logroño. Jaime, cuando quieras. Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, en primer lugar, por darnos la oportunidad de participar en este foro, y en este caso como representantes de la Red de Ciudades por la Bicicleta, de la que formamos parte y de la que somos actualmente 128 socios, ¿no?, en esta asociación, que representa a casi 1000 municipios españoles, ¿no? Entonces, como su nombre indica, esta asociación pues trata de promocionar la bicicleta como medio de movilidad urbana. ¿Por qué la bicicleta como protagonista, ¿no?, en este caso? Creemos que la bicicleta se ha convertido en mucho más que un medio de movilidad, ¿no? La bicicleta se presenta actualmente como una herramienta de transformación social
y esto es algo que los que nos movemos en bici pues experimentamos a diario, ¿no? Creo que esto ocurre porque, bueno, desde la bicicleta a la ciudad se ve desde otro punto de vista más consciente, se hace de alguna forma ese espacio público toma importancia y de una forma natural pues se va desarrollando ese sentimiento de pertenencia a la comunidad que, como sabéis, por lo dicen los estudios, es lo que a los humanos nos hace más felices, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que en ciudades pequeñas como Logroño, en este caso tiene pues 5 kilómetros de una punta a otra, el principal medio de movilidad es el peatonal. De hecho, como comentábamos antes, nos acabamos de adherir a la red de ciudades que caminan como medio fundamental de movilidad activa, que en Logroño quiero recordar que representa, también más o menos igual que la media, un 60% del modo de desplazamiento, ¿no? Pero en cualquier caso, hablar de movilidad significa hablar del reparto de espacio público y de la configuración de las ciudades, ¿no? Como comentabais anteriormente. En Logroño, igual que en otras muchas ciudades, el tráfico motorizado ocupa un 80% del espacio público y creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que esto hay que revertirlo. Y para ello tenemos un criterio muy simple que también se ha comentado aquí ya, ¿no? que viene representado en esa pirámide invertida de movilidad sostenible que establece de forma muy clara las prioridades que deben prevalecer en ese reparto del espacio público. Esta necesidad de hacer otro reparto más justo es lo que se ha evidenciado de forma urgente ante la crisis sanitaria del COVID, ¿no? Que es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? La movilidad tras el COVID. Y también antes, como comentabais, por la emergencia climática se estaba evidenciando, pero quizás esta crisis sanitaria nos ha hecho entender la urgencia pues desde una forma un poco más inmediata, ¿no? Y bueno, esto se junta que además de dar respuesta a todas las inquietudes, un modelo de ciudad más amable, más sostenible, más segura, ahora también desde ese punto de vista sanitario, pues da la casualidad que es el mismo camino a seguir que nos marcan los ODS, la agenda urbana o todos los planes estratégicos de adaptación al cambio climático, etcétera, ¿no? Por eso, ahora voy a lo que estamos haciendo. Todos estos motivos, ¿no?, son lo que nos ha llevado a impulsar la campaña Logroño Calles Abiertas, en la que pretendemos realizar una adaptación del espacio público mediante intervenciones rápidas y ligeras, conocidas más comúnmente por urbanismo táctico. Para la elaboración de esta estrategia se tuvieron en cuenta todas las calles con aceras menores a 3 metros. Quiero recordar que se tuvieron en cuenta, además, las que estuviesen más densamente pobladas y las que tuviesen pues, centros de interés como supermercados, centros de salud y demás, y otras calles que pudieran servir de conexión como itinerarios entre diferentes puntos de atracción. Entonces, todo esto da un estudio con un mapa de puntos calientes que nos permite priorizar las actuaciones entre una red de itinerarios saludables, tanto peatonales como ciclistas, que debemos ir tejiendo en la ciudad, ¿no? Entonces, el documento de esta estrategia, como toda la información de las actuaciones que estamos realizando hasta ahora, se pueden ver ya en la página web que acabamos de abrir, Logroño Calles Abiertas. Sabéis que lo de la ñ en las redes pues no va bien, entonces es Logroño callesabiertas.es, en la que seguiremos actualizando pues, todas las actuaciones que se están ejecutando actualmente y también las que vamos a ir realizando sucesivamente. Entonces, estas actuaciones van desde un tramo de calle hasta una calle completa, tanto de jerarquía primaria como secundaria, hasta la intervención en barrios completos, aplicando el concepto de supermanzana o de área pacificada, que ya estaban reflejados en el PEMUS de Logroño, pero que hasta ahora pues, no se habían acometido. Este tipo de intervenciones quizás en otras ya son conocidas, ¿no?, en otras ciudades, tanto de otros países europeos o América,
Pero en Logroño la verdad que está siendo totalmente novedoso, ¿no? Sobre todo para una ciudad que no estaba acostumbrada al cambio y desde luego pues no a esta velocidad. Entonces, bueno, si queréis termino aquí. De todo ello podemos ir hablando luego en el debate respecto a todas las consideraciones, dificultades que nos vamos encontrando y bueno, también los logros, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues continuamos luego hablando en el Muy bien. laboratorio. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Jaime. Para terminar las ciudades y luego seguir con los expertos, Rosa, concejala de Movilidad, presidenta de Transportes Metropolitanos de Barcelona, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Como siempre es un placer estar con vosotros, compartir con ciudades. Con Alfonso nos vemos bastante. Miguel y Jaime, encantada. A Miguel nos conocemos, aunque él no se acuerde, y hace mucho tiempo en Málaga nos conocimos y siempre me ha parecido muy interesante todo el caso, la experiencia de Pontevedra y todo. Sobre todo el trabajo que habéis hecho con temas de seguridad viaria. Yo en mi intervención hoy, a ver, yo creo que todas las ciudades coincidimos. Es importante el peatón y la bicicleta, es importante el transporte público y luego la movilidad en vehículo privado tiene que ser lo más sostenible posible, tiene que ser la esencial solamente y tiene que generar salud y tiene que ser lo más compartida posible también al mismo tiempo. Es decir, no solamente en vehículo propio privado, sino también en movilidad compartida, que también es uno de los retos importantes que tenemos nosotros hoy en día en las ciudades. Yo, de todas formas, soy más que hablar de futuro y de líneas de lo que estamos desarrollando en Barcelona, que evidentemente en muchos casos es que yo creo que las ciudades coincidimos todas en parámetros. Sí que quiero hablar de lo que ha sido la época de pandemia y lo que está significando la desescalada del COVID en la ciudad de Barcelona como mínimo y en el área metropolitana de Barcelona, que es importante. Nosotros íbamos dirigidos, y hace muchos años que la ciudad de Barcelona ya optó por la pacificación de calles. De hecho, nosotros nuestra primera superilla, antes de que hubiera el concepto de superilla, fue el casco antiguo de la ciudad, fue Ciutat Vella. Ciutat Vella hoy en día ya es un gran centro pacificado, que en los años que se empezó a hacer ya en los años 80, y hemos ido ganando espacio al peatón justamente y activando la vida en los barrios. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado durante la época COVID y sobre todo durante la pospandemia? Durante el COVID, en la época de confinamiento fuerte, porque el COVID aún lo tenemos por desgracia entre nosotros, durante la época de confinamiento fuerte nos encontramos con la no movilidad, lo cual generó lo que apuntaba Alfonso, unas ciudades con pajaritos, aquí en Barcelona sin ruidos, hasta han salido a las mariquitas, bueno, de todo, insectos de todo tipo, tal, que era fantástico. Oías por las mañanas, en vez de oír coches, oías los pajaritos, oías verde por todos lados, o sea, la gente fantástica. ¿Qué pasaba al mismo tiempo? Y en eso creo que también hemos de ser conscientes y tenemos que trabajarlo, que esto, la no movilidad o el no moverse en las ciudades implica también el parón de las ciudades y el parón de la actividad económica, que es necesaria también para las propias ciudades. Entonces, aquí se puede establecer, y yo creo que es de las primeras cosas que tenemos que vigilar, o como mínimo desde las ciudades, una falsa dicotomía, que es entre la salud y la economía. Evidentemente, si la economía fallan los sitios de trabajo y generas crisis social y generas más desigualdades. Por tanto, la movilidad no puede ser cogida como excusa. Yo os estoy siendo muy franca en el tipo de debate que podemos tener nosotros ahora mismo en la propia ciudad. La movilidad no puede ser excusa para decir que estamos promocionando crisis económica y parón económico, porque es verdad que la no actividad de la ciudad tampoco es el ideal de las ciudades donde nosotros estamos. Por tanto, creo que hay un falso debate entre salud y economía, que los que tenemos la responsabilidad de gestionar la movilidad tenemos que saber cómo solventarlo y trabajarlo, ¿eh? No hay fórmulas mágicas, ni mucho menos.
nosotros hemos tenido otro fenómeno con la desescalada, que para nosotros es grave. Nosotros tenemos, la ciudad de Barcelona son 100 kilómetros cuadrados, 1.700.000 personas, y área metropolitana son 600 kilómetros cuadrados con un poco más de 3 millones de personas. Nuestro modo troncal de movilidad sostenible es el transporte público, porque evidentemente el peatón es muy importante y de hecho en el interior de Barcelona es el 40% antes de pandemia, de movilidad dentro de la ciudad, y el transporte público metropolitano era el 40%. También, con lo cual teníamos dos modos de movilidad muy sostenibles, que es el caminar y el transporte público. Nosotros tenemos metro y autobuses, además perfectamente adaptados a los nuevos tiempos de salud, pero que nos hemos encontrado en la época post-pandemia. Nos hemos encontrado que la distribución modal nos ha cambiado radicalmente. Para nosotros el transporte ahora es un reto. Teníamos 2 millones de desplazamientos diarios en transporte público. De estos 2 millones, ahora mismo hemos llegado a tener una caída de uso del 90%, por tanto, una caída espectacular. Ahora estamos ya por encima del 1 millón de desplazamientos diarios. Estamos casi en el 60% de desplazamientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y estamos trabajando, es generar confianza en el transporte público, porque incluso en los brotes que estamos teniendo ahora en Barcelona y en el área metropolitana, ninguno de ellos está asociado al transporte público. Y por tanto, para nosotros es importantísimo seguir generando confianza en el transporte público, porque hemos recuperado el transporte privado en cerca del 90% de los desplazamientos, y en cambio el transporte público ahora mismo, y vamos recuperando semana a semana, estamos sobre el 10%, pero estamos en el 60%, no estamos en el 90%. Entonces, para nosotros es importantísimo en una ciudad grande, en una ciudad que no te puedes cruzar la ciudad de punta a punta o la área metropolitana de punta a punta, y que el intercambio, sobre todo el desplazamiento laboral, es muy importante. Estamos trabajando ya un pacto que hicimos cuando los Juegos Olímpicos, y que ahora tiraremos, ahora a finales de este mes ya pondremos en marcha un pacto para desescalar la hora punta en la ciudad. Entonces, para desescalar hora punta, porque es uno de los grandes problemas, las aglomeraciones en transporte público se nos producen justamente en la hora punta de desplazamiento, especialmente por las mañanas. Yo creo que he sido un poco provocativa, porque yo sé que el futuro de nuestra movilidad pasa por ella. Sabéis que hemos hecho actuaciones tácticas de ampliación de carriles bici, hemos mejorado velocidad comercial del bus a través de hacer carriles segregados para transporte público, hemos recuperado espacio para los peatones, hemos hecho caminos seguros para los peatones durante la pospandemia, pero hay una realidad que no podemos obviar, y que yo creo que es la realidad que los que estamos en ciudades no podemos negarnos. Es que, como mínimo en Barcelona y el área, y por lo que he visto también en todas las ciudades europeas, en la desescalada lo que se está produciendo es haciendo pasos para atrás en toda la guerra que habíamos ido ganando la salud. Entonces, a mí lo que me preocupa ahora es el futuro, evidentemente, y además creo que tenemos que seguir siendo ambiciosos, creo que tenemos que seguir apostando por la salud, pero lo que me preocupa es cómo podemos recuperarnos para estar como mínimo exactamente igual que estábamos antes de la pandemia. Porque en la distribución modal que tenemos, la falta de confianza en el transporte público es importante. Por tanto, ¿cómo mejoramos, generamos confianza? ¿Cómo conseguimos mejorar también la experiencia de viaje en transporte público? Y cómo conseguimos también, pues eso, lo del zapato, la movilidad vertical, que a Alfonso ya siempre le digo que lo de la movilidad vertical que han hecho en Bilbao me parece fabuloso, que aquí en Barcelona, que tenemos poca movilidad vertical, ya tenemos, para las escaleras mecánicas y ascensores que tenemos 6 millones de usuarios anuales, que es un número importante, pero que tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor en ello, y que incluso creo que la nueva ley de movilidad tiene que incorporar la movilidad vertical como uno de los ejes de la movilidad del peatón
y la movilidad vertical como uno de los ejes. Y hay otra cosa que también ya de retos de futuro que creo que es importante, que en la ley francesa lo recoge y aquí en España lo hemos desarrollado poco, es el tema de los planes de desplazamiento de empresa. Nosotros, la movilidad laboral es seguramente, o la movilidad obligada, es seguramente uno de los mayores retos, que aparte de las mercancías, evidentemente, y ordenar mercancías, uno de los mayores retos que tenemos en la ciudad. Porque hay gente que cruza la ciudad de punta a punta porque la movilidad laboral es muy, muy alta. Tenemos demasiadas empresas que están ofreciendo parking gratuito a sus trabajadores. Tenemos demasiadas empresas que no tienen planes de desplazamiento de empresa. Tenemos demasiadas empresas que no están apostando por la movilidad sostenible. Y ya me quedo aquí, ¿eh? Es un poco desorganizada la exposición que os he hecho, pero he intentado que sea un poco más provocadora, ¿sabéis? Porque me ha parecido que es interesante entre nosotros mismos, porque son reflexiones que yo misma me estoy haciendo en estos momentos y que con el equipo estamos discutiendo en estos momentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Has aportado un montón de enfoques para el debate. Bueno, seguimos con María Eugenia López, subdirectora de Transit de la Universidad Politécnica de Madrid. María Eugenia, cuando quieras, tus 5 minutos. Sí, bueno, voy a ser muy breve porque efectivamente que vamos muy mal de tiempo. Vamos a ver, realmente yo no tenía que estar aquí porque entonces no sé muy bien en calidad de qué estoy, si como subdirectora de Transit, si como Observatorio de la Movilidad Metropolitana o como Universidad Politécnica de Madrid. Lo que tengo claro es que como ciudad me parece a mí que no, ¿no? Habíais contado en principio con el Observatorio de la Movilidad, que sería pues un poco la visión global de la movilidad. Vale, pues entonces como visión global de la movilidad, de lo que va a ser en el futuro, ya quisiera yo tener la bola, ¿no?, de cristal y deciros lo que va a pasar. No soy ni muy optimista ni tampoco muy pesimista, porque es verdad todo lo que se ha dicho desde Barcelona, que la cosa no pinta bien, pero no pinta bien de momento. Ya veremos en septiembre si ese miedo continúa al transporte público. Y por otra parte ya se están haciendo muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, para favorecer esa desescalada en horas puntas, para mejorar la experiencia del transporte público. Y ya se sabe también que también, como se ha señalado antes, el tema de los contagios en el transporte público pues es donde menos se produce. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no?, que es donde la gente interactúa menos o pasa poco tiempo y desde luego no habla con el de al lado. Si habla con él es porque ya le conocía, con lo cual ya se hubiera contagiado igual. Entonces, bueno, eso también hay que ponerlo en valor y hay que hacérselo conocer a la gente. Dicho esto, pues sí que tengo una ciudad de la que hablar y es la ciudad universitaria. Nosotros, la ciudad universitaria, también se ha mencionado antes lo de los planes de transporte al trabajo, las desescaladas y todo esto. Nosotros como Transit, como Centro de Investigación del Transporte, tenemos la misión que se nos ha encargado por parte del rectorado, mejor dicho, por parte de la Consejería de Educación, y también está la de Transporte de la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, a través del rectorado, se nos ha encargado hacer las líneas maestras de los planes de movilidad de todos los campus públicos universitarios de la región de Madrid. Esto es una cosa muy importante porque sabemos que todos los campus han hecho más o menos algo, incluso la propia ciudad universitaria del campus de Moncloa tiene un plan de movilidad que nunca se llegó a implementar. Bueno, pues parece que ya la pandemia, bueno, esto de los PMUs, de los planes de movilidad de la ciudad universitaria, viene de antes de la pandemia, pero es verdad que la pandemia lo ha puesto más en valor, o sea, algo hay que hacer, y ahora voy a enlazar con la segunda parte. Es decir, por un lado tenemos esa misión de hacer estas líneas estratégicas que ya tenemos el comité designado para empezar a hacerlo, ya se está empezando a pedir toda la información que se necesita para hacer esos planes de movilidad, y teniendo en cuenta que la orden, entre comillas, viene de arriba, pues es probable que por fin se consiga algo. Y luego, al mismo tiempo, está luego Antonio Lucio hablará seguramente más de esto, la estrategia del día después, y dentro de esto, la ciudad universitaria, de nuevo, mejor dicho, la Universidad Politécnica de Madrid, en este caso, pues se comprometió formalmente ante la Consejería, ante el Ayuntamiento, a hacer esa desescalada, a conseguir reducir al menos en un 30% el número de viajes que se hacen a la ciudad universitaria. Esto se traduce en una palabra, ¿no?, teletrabajo.
está claro. Entonces, estamos empezando por ahí, estamos haciendo un plan de transporte al trabajo que empezará teniendo como piloto al propio rectorado de la Universidad Politécnica. Ya estamos trabajando en ello, tenemos ya bastantes datos, se está moviendo muy deprisa porque quiere empezar en septiembre. Ya digo, empezar con el rectorado, pero seguir con todas las escuelas, ya digo, la parte que nos toca como ciudad universitaria. Hay un plan también de bicicletas, o mejor dicho, de aparcamientos de bicicletas, visto que ahora parece, porque las bicicletas que hemos visto ahora, después de la pandemia, sobre todo al principio, cuando nos desconfinaron, yo desde luego no las veía para ir a trabajar, eran más por salir a la calle y tal, pero es posible que algún hábito permanezca y esperemos que sea así. Entonces, ya digo, por ese lado tenemos teletrabajo y fomento de la movilidad sostenible. A nosotros nos gusta más a pie, o sea, nosotros sobre todo tenemos además bastantes proyectos de investigación y hacemos mucho en la movilidad a pie. Madrid es una ciudad, sobre todo en el centro, donde se camina mucho. Rosa seguramente lo sabe, ¿no? Estamos en el 40% en la almendra central. O sea, es una cosa que tenemos también que poner en valor, que la gente no sabe. Que en Madrid se anda mucho y que se puede potenciar incluso mucho más. De lo que se ha dicho aquí, pues hay cosas importantes. Pues han hablado de Pontevedra, que por supuesto es una maravilla, pero también el tamaño importa, ¿no? O sea, Madrid, Barcelona no es Pontevedra, no es Logroño, pero sí que es verdad que se pueden hacer cosas. De ahí parte un poco mi optimismo, ¿no? De que he visto que llevamos, ¿cuántos años llevamos hablando de esto? Pues muchísimos. ¿Se han hecho cosas? Sí, se han hecho, sobre todo en ciudades donde es más fácil hacerlas, pero yo creo que la gente, o estamos empezando ya a concienciarnos de que algo hay que hacer y que además está bien que lo hagamos y luego el resultado nos gusta. Y por mi parte, simplemente también volver a incidir en otra cosa que se ha dicho mucho, es ¿cómo decirlo?, ¿no? La dicotomía, la maldita dicotomía, si se quiere, si hay que elegir entre movilidad y economía. Pues en principio parece que sí, ¿no? Siempre hablamos del efecto del decoupling, ¿no? De la necesidad de que tenemos que separar el transporte, es decir, que todo el crecimiento económico vaya unido al transporte. Tradicionalmente es así, es más, incluso el transporte va más allá, va por encima de la movilidad, el transporte va por encima de la economía, ¿no? Pero esto tenemos que acabar con ello, ¿no? Hay que lograr el equilibrio, que se dice muy fácil y el papel todo lo aguanta, objetivos y tal, pero es verdad que todos queremos tener el supermercado abastecido, ¿no? Y lo hemos visto sobre todo ahora, y eso también es otro problema. Una entrega en Amazon pues está muy bien, sobre todo en estos tiempos en que no nos podemos mover, pero es que una entrega en Amazon a lo mejor supone 4 entregas porque hay que devolver, luego vuelve, luego otra vez, o sea, que al final puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Por eso, ya digo, se dice fácil, pero para mí es clave el encontrar este equilibrio, ¿no? Un poco el sentido común por todas partes. Bien, muchas gracias, María Eugenia. Hay que decir que la persona que iba a participar era Cristina, compañera tuya, pero por unas cuestiones de problemas familiares de última hora, pues estás tú aquí representando a Transit, Observatorio de la Movilidad Metropolitana, UPN. Léase todo junto. Bueno, finalmente vamos a terminar la ronda de pequeñas intervenciones de 5 minutos para luego tener tiempo para el debate con Antonio Lucio. Antonio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo no tendría nada que decir porque no eso es imposible, Antonio. Eso es imposible. En ti eso es imposible. Pero no es por recurrir al tópico de que se ha dicho todo. Es que es muy ejemplificante que se aporten las experiencias de las ciudades. Es decir, es que hablan por sí mismas, ¿no? Yo vivo la realidad de 2 ciudades. Yo soy de Segovia, me siento de Segovia, sigo totalmente vinculado a Segovia, pero vivo en Madrid, profesionalmente en Madrid, pero soy de Segovia. Y en Segovia hace pues unos 15 años o 20 años se cortó el tráfico por el acueducto. Ese corte de tráfico fue muy valiente porque en el punto donde el acueducto es más alto es donde confluían todas las calles, las carreteras, para los viajes cortos o para los viajes largos. Y hace 3 años se celebraba el 20 aniversario, o sea que son 23 años.
y escuché cómo lo explicaba el alcalde de Segovia, que era del Partido Popular, y a su lado estaba el líder de Izquierda Unida, porque entre los dos generaron el impulso político. Y estaba el jefe de la policía municipal, y estaba el responsable de ingeniería y de tráfico, los cuatro. Aquello fue algo de lo más emocionante que yo he podido escuchar, como un alcalde de ciudad pequeña con el líder de Izquierda Unida consiguen transmitirte el grado de ambición por mejorar su ciudad, por no obviar un problema, por no dar una patada hacia adelante, por no buscar excusas, por complicarse la vida, porque están ahí para complicarse la vida en beneficio de la ciudad. Y yo pensaba, qué pena que esta lección que están dando magistral y que ellos ni siquiera son conscientes, porque había 30 personas escuchándolos en una librería estaban. Y el alcalde de Segovia que hizo eso se ha muerto hace 3 días. Se ha muerto hace 3 días y nunca ha tenido la satisfacción, como a mí me hubiera gustado, de que se le escuchara en toda España, porque tiene importancia para toda España lo que se hizo en Segovia entonces, las lecciones del concejal comunista que llevaba desde el año 79 pendiente del tráfico, porque fue concejal del tráfico cuando una coalición PSOE-PC, pero cuando llega un alcalde del PP que dice, venga, voy a por él, es más, estoy convencido que fue el del PC el que le convenció. Y lo hicieron. Y un policía, el jefe de la policía, que no deja de ser un policía, implicado con planes de contingencia, explicando si salía mal teníamos previsto esto y lo otro y lo otro. Y yo que soy de Segovia sé los infiernos que pueden ser las ciudades pequeñas. Eso sí que es infierno. O sea, salir a la calle y encontrarte donde te tomas el café, en la escuela, los que te puedan decir barbaridades, el que, bueno, a mí me espantaba escuchar, junto a incluso gente próxima, incluso gente con estudios, que decía que se lleven el acueducto, que se lo lleven los americanos, pero a mí que no me hagan dar toda la vuelta en el coche. Bueno, aquello fue una conmoción. Y estoy insistiendo en la anécdota porque en esa anécdota hay una categoría. Y la categoría es capacidad. Capacidad, porque la agenda ya la sabemos. Si todos estamos de acuerdo en la agenda, en ese sentido se puede considerar teóricamente que el paradigma teórico ya lo tenemos asumido. Lo que pasa es que luego hay una falta de honestidad intelectual, sentimental con tu ciudad, de decir, voy a hacerlo, y voy a arriesgarme, voy a apostar, y voy a ser ambicioso, y voy a demostrar capacidad, pero no por ego, sino por sentido de la responsabilidad. Y es una de las grandes cuestiones con las que nos rompemos las cabezas todo. Podemos ahora, a mí me viene a la mente una socióloga canadiense, la que se la cita continuamente, pero puede haber sociólogos y politólogos de todos los países, de todas las naciones, de Europa, de España, de tal. ¿Cómo conseguimos alinear los intereses generales a los que se deben las políticas públicas del Estado, de la comunidad autónoma, del municipio? ¿Cómo las alineamos con todos nuestros recursos, nuestros talentos y otras capacidades, donde las de las empresas son importantísimas? Por eso cuando en Barcelona dice, bueno, ¿cómo alineamos nuestra política pública con los planes de la empresa? Digan que tienen ese plan formal o no lo tengan. Lo que hace falta es que sean honrados, porque si tienen una cosa que se llama plan y luego son deshonestos y es una mentira y es una falacia, pues es que hay mucha impostura. Pues ya lo sabemos, que hay mucha impostura. Y el COVID, la crisis del COVID en la que estamos todavía, tiene el mérito de obligarnos a ser recios, a la reciedumbre, a dejarnos de retóricas, a mirarnos al espejo, porque no nos queda otra. Y por tanto las cosas son complicadas, en ciudades pequeñas y en ciudades grandes. Son complicadas. Lo que hace falta es no escurrir el bulto, es complicarnos la vida. Y complicarnos la vida tampoco es ir al martirio para la nada, o sea, no hacer adoptar una medida donde vas a tener una oposición brutal que al final va a ganar el rechazo y en vez de avanzar un paso, retrocedes 3, porque de eso no sirve. Es verdad que a veces el liderazgo es importantísimo, a veces hay que meter órdagos, Pontevedra es nuestro ejemplo inspirador, es decir, como lo fue el acueducto de Segovia, es que querían matar al alcalde, que es que yo lo viví, lo querían matar, y al final ahora lo matarían si volvieran a meter el tráfico por debajo del acueducto.
pero a veces no puedes aplicar órdagos de ese tipo, o los tienes que medir o calibrar, o tienes que conseguir masa crítica y suficientes aliados y tener comprensión. Las áreas metropolitanas son especialmente complejas, son muy complejas. Y las áreas metropolitanas tienen grandes especificidades, como es que el gran problema lo genera la comarca que nos visita. Y que además la economía depende de esa comarca. Pero es verdad que las áreas metropolitanas suelen tener un desarrollo de perfiles profesionales que permiten que no haya el nivel de desplazamiento cotidiano, diario y repetitivo, porque muchos hacen trabajos de tipo creativo que lo pueden hacer en casa 2 o 3 días. Y aquí enlazo con una cuestión global. Es decir, el Acuerdo de París, todos nos ponemos el pin ahí en la solapa de los ODS del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París, donde los estados ya han presentado las contribuciones determinadas, cuando se habla de capítulo de movilidad, la mayoría hablan de movilidad pero sin objetivos, no ponen objetivos. Y los que ponen objetivos dicen que sus objetivos son que van a poner coches más limpios, que está muy bien, pero hay una pirámide de las medidas. Y en esa pirámide de la medida, la base es si hay viajes que podemos evitar porque no son necesarios. El tráfico de la necesidad, que decía nuestro alcalde de Pontevedra. La movilidad esencial, el nombre que le queramos poner. El otro día, Alemania, de Iberpistas, bueno, de un empresario, hablaba de lo mismo. Eso es lo primero. ¿Qué movilidad nos podemos ahorrar? En segundo lugar, en la pirámide, en inglés el shift, el trasvase modal. Pasar viajes a transporte público, donde el COVID está siendo un fracaso. Un fracaso. En el avoid, en el evitar viajes, es verdad, el teletrabajo ha venido, ha aparecido, se puede evaporar, ¿eh? Ojo, no nos confiemos porque se puede evaporar. En cualquier caso, la crisis del COVID ha supuesto una aceleración de ahorro de viajes prescindibles. En trasvase modal, un fracaso. Y vamos a una situación peor de la anterior, porque el tráfico es un gas, es un líquido, es un fluido, y por tanto la demanda latente es infinita. Y si no hemos reducido nuestra capacidad, se va a llenar. Y se va a llenar hasta un nivel de equilibrio, que es el de la saturación disuasoria, pero ese nivel se corresponde a menos actividad, con lo cual en realidad hemos empeorado, porque es el mismo nivel de congestión por menos unidades de desplazamiento necesaria, actividad, etc. Y luego está la punta de la pirámide, que es mejorar la tecnología de combustible, etcétera, y de propulsión de nuestros vehículos, que es muy importante, pero la base es lo previo. Y claro, en ese evitar viajes, todo lo que sea proximidad, todo lo que sea aplicar mentalidad de provincias en el buen sentido de la palabra, que yo me siento alguien de provincias y veo muchas virtudes, ¿cómo llevamos la lógica, el sentido, el pulso de la ciudad de provincias a la gran ciudad, al área metropolitana? Eso es la ciudad de los 15 minutos. Si es que la ciudad de los 15 minutos, generar centralidades, volver a tener topofilia, volver a tener cariño por nuestro territorio, conocerlo, descubrirlo. Yo escuchaba a tertulianos muy famosos de canales progresistas que decían, bueno, pues ahora he salido por el barrio y me he encontrado una tienda, incluso me he encontrado a este otro tertuliano que no sabíamos que vivíamos. Pero bueno, eso sí que es deslocalización dentro de tu ciudad, estás deslocalizado. Tenemos que humanizarnos. Y esto un poco es la nueva cultura de la movilidad, que no es algo retórico, porque cuando el libro blanco del transporte de la Unión Europea del año 2001 al 2010 hizo una evaluación intermedia a ver cómo se avanzaba, pues se dieron cuenta de que la movilidad urbana tiene una peculiaridad enorme. Generaron el libro verde, específicamente movilidad urbana, y le podían dar el nombre en función de 4 o 5 grandes dimensiones. Y eligieron como dimensión la nueva cultura de la movilidad. Ahora, ¿cómo generamos esa nueva cultura donde necesitamos ecociudadanos como en Medellín? Necesitamos empresas comprometidas. Pues ejemplaridad y liderazgo de los ayuntamientos para empezar. Liderazgo y ejemplaridad para empezar. Y ejemplaridad es reducir espacio. Reducir espacio, claro que sí, como ha hecho en Pontevedra y como se tenía que haber hecho cuando los ciudadanos hubieran vuelto, ¿no? Esto es como el cuento de Monterroso, cuando despertó el dinosaurio estaba ahí, cuando nos despertáramos no tenía que estar el dinosaurio de la capacidad existente, porque ya la hemos liado, ya estamos peor. Hace falta más liderazgo, más ejemplaridad y en ese sentido hace falta un Senado, o como se llame,
donde los poderes territoriales, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, se les esté escuchando y estén aprendiendo de lo que se hace en los territorios. Porque ahora mismo lo más importante es lo urbano, pero lo urbano, su inteligencia, su conocimiento y su experiencia está en las autoridades locales y en los que se llaman stakeholders, las comunidades locales. ¿Cómo podemos llevar esto que estamos hablando aquí, cómo lo podemos llevar al prime time de la política y de la gobernanza? Porque tenemos ejemplos como para animarnos y para saber que somos capaces. Perdonad si me callo. No, no, muy bien. Bueno, han salido muchísimos temas, así que, como sabéis, en este laboratorio yo no voy a lanzar preguntas, a no ser que sea estrictamente necesario. Con que levantéis la mano, yo voy a ir tomando nota de quién quiere hablar y arrancamos el debate en el rato que nos queda. ¿Quién se anima? Ha pedido la palabra Miguel Anso y a continuación Diego. Miguel Anso. Bueno, a ver, la última intervención para mí fue clarificadora y yo creo que está tocando en la base de todo el debate que estamos teniendo. Por eso yo decía al principio, lo importante es la ciudad. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros hablamos del modelo de Pontevedra, pero no hablamos de la movilidad en sí solamente, hablamos de muchísimas cosas. Una cosa es apostar por el comercio de proximidad, no estar de acuerdo con las grandes superficies comerciales que te obligan a desplazarte, la suburbanización. Es decir, no sé si contarlo, pero a mí hace 10 años me llamaron a Pekín porque el gobierno chino le había encargado a una empresa que trabajaba con el gobierno chino para construir. Me dijeron eso, yo no me lo 1000 ciudades de tamaño medio intermedio, porque es imposible vivir en las conurbaciones urbanas de Pekín, porque van con mascarilla antes del COVID-19. Entonces, es que no queda más remedio que tomar decisiones. Y una decisión es que hay que restringir drásticamente el uso del vehículo privado. Es que es imposible, porque si tú no restringes el uso del vehículo privado, se te llena toda la ciudad de coches. Olvídate. Yo hace poco estuve en Madrid y decía, mira, no es posible que yo venga desde Galicia por la A6, que entre por allí, vaya a la Puerta de Hierro, pase, y acabe en la Gran Vía y a mí nadie me diga nada. Es que es increíble. Si es que ya todo lo que me explican en Madrid no lo entiendo. Porque yo no puedo entrar desde Galicia y entrar en el cogollo de Madrid con mi coche. Sin que es alucinante. Son decisiones políticas. Decisiones políticas. Y respeto que las ciudades grandes y pequeñas. Bueno, hay una cosa que se llama demanda contrariada, que está descrita por ahí, y es que en las ciudades hay una demanda contrariada bestial y en las ciudades pequeñas hay menos demanda contrariada. Quiero decir que cuando nosotros hace 20 años decidimos restringir el uso del vehículo privado, le tocamos las narices al 90% de los conductores de Pontevedra porque llevaban el coche a todos los sitios. Yo pregunté en París hace un año cuánta gente en París utiliza su vehículo privado y me dijeron todos los grupos municipales de distintos colores, el 10%. Madrid y Barcelona y París tienen un transporte público bestial. Si tú le dejas llevar el coche privado al centro de la ciudad, olvídate que la gente no coge el transporte público. Por lo tanto, son decisiones políticas de restringir el uso del vehículo privado, quitarle espacio al coche y ponérselo al ciudadano, hacer ciudades compactas, ciudades de multiservicios, que cuando salgas a la calle te encuentres todo lo que necesitas, que no necesites ir al centro comercial. Un ejemplo tonto. Bueno, hay una cosa que se dice de Santiago de Compostela. Dice, ¿dónde está la gente del centro de Santiago de Compostela a las 6 de la tarde? Pues en Las Cancelas, que es el centro comercial más grande del mundo. Cerraron el más pequeño y hicieron el más grande. Y luego decimos, cara adentro, que estamos apostando por el comercio local de proximidad. Es mentira, es absolutamente mentira. Si tú apuestas por las grandes superficies y por hacer conurbaciones urbanas, vas a Madrid y ves esas construcciones en el medio de la nada, oiga, eso genera un problema de tráfico, desplazamiento, que no tiene ni pie ni cabeza. Pues habrá que pensar en descentralizar un poco, porque aquí parece que todo es Madrid y Barcelona. Pues hay ciudades. Nosotros tenemos en Pontevedra empresas que están trabajando por vía telemática, por vía online, y que están trabajando en todo el mundo. Tenemos alguna empresa de inversión en bolsa en Pontevedra que tiene una sucursal en Chicago. Dices tú, pues oiga, pues será posible, ¿no? Y exportamos, importamos. Es que no es imprescindible vivir en el centro de la ciudad, en el cogollo de Madrid o de Barcelona, para tener una calidad de vida. Pues habrá que descentralizar las cosas. Pero es una decisión siempre política. Y sabemos lo que hay que hacer. Efectivamente,
Antonio lo dice claramente, está todo escrito. Nosotros no inventamos nada en Pontevedra, absolutamente nada. Ya hablaba Perry en el 1920 en Nueva York de la unidad de convivencia, que es igual que la ciudad de 15 minutos o la de 14 minutos. Es igual. Es decir, tú tienes que tener cerca de donde vives todos los servicios. Y no vale segregar carriles, no vale, no sé, hacer ciudades administrativas, ciudades comerciales. Es un espanto todo eso. La ciudad tiene que ser compacta, de multiservicios, y obviamente los desplazamientos mayoritariamente deben ser con tu propia energía. Y obviamente, claro que hay que apostar por el transporte público. Pero una ciudad que tiene un transporte público como Madrid, que es bestial, oiga, pues que lo usen. Bueno, otro tema es el COVID-19. No. Es otro tema. Que la gente tiene miedo, bueno, eso habrá que discutirlo por otra vía. Pero es un problema de decisiones políticas, siempre decisiones políticas, y obviamente va a haber, en fin, enfoques diferentes para darte a explicar las cosas bien explicadas. Y luego hay un tema que siempre a mí me sale, porque, no, oiga, y es que yo tengo que negociar, y tengo que consensuar, y tengo que... Dice, bueno, sí, pero también es verdad que nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa, ¿eh? Y en ese programa ponemos peatonalización, y, oiga, y luego cuando no hacemos lo que decimos en las elecciones, decimos que somos unos cantamañanas de políticos. Hacemos lo que tenemos que hacer. Si te votaron, para adelante, explicando la cosa, pero para adelante. Hay que ejecutar. Nosotros no legislamos. La gente dice, oiga, ¿en qué legislatura vas tú? Dice, yo voy en el 6º mandato, no en ninguna legislatura, yo no legislo nada. Yo lo que hago es mandar, y mando lo que prometí en la campaña electoral, y ejerzo mi autoridad, y después la gente vota o no te vota. Pero, vamos a estar todo el día debatiendo cuestiones que están ya perfectamente claras. Y las ciudades tienen que cambiar, y si no cambian, pues al final se escapará la gente de las ciudades. Sin duda. ¿Puedo contestar? Espera, María Eugenia, ha pedido la palabra Diego y luego María Eugenia. Diego. No, yo le cedo el turno a María Eugenia porque yo quiero hablar del COVID. Vale, entonces, María Eugenia. No, yo le quería decir a Miguel que entiendo su apasionamiento y cómo está. No digo que no tenga razón, pero cuando habla de Madrid, es que Madrid no es... O sea, yo siempre digo que en Madrid no tenemos ningún problema. Madrid, como usted ha dicho, tiene un transporte público maravilloso que además se usa muchísimo y ya le he dicho que se anda. ¿Dónde está el problema de Madrid? En el área metropolitana. El problema de Madrid lo crea toda la gente que entra en Madrid. Entonces, si usted se coloca donde trabajo yo, en la ciudad universitaria, en la Escuela de Caminos, desde mi maravillosa atalaya, lo que veo es la A6 colapsada continuamente, y los viernes ya ni le cuento. ¿Dónde está el problema? En el área metropolitana. O sea, ya me encantaría a mí tener, si el cogollo de Madrid, o sea, lo que es dentro de la M30, está muy bien. No digo con esto que usted lo tenga más fácil o que nosotros no podamos hacer más cosas. Y otra cosa le digo, ya no puede entrar desde las 6 hasta el centro de Madrid, como bien sabe. Pues hace 6 meses. Hace algún tiempo ya, que no se puede entrar. Y bueno, y usted también a la hora de entrar a Madrid podía haberse planteado venir en tren, por ejemplo, no lo sé. Quiero decir que hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que buscar ese equilibrio. Y que, insisto, admiro muchísimo lo que se ha hecho en Pontevedra y creo que se pueden extrapolar algunas, otras no. Es decir, cada ciudad es un mundo, hay ciudades industriales, ciudades históricas, ciudades dormitorio, ciudades de todo. Y bien, dentro de que eso, pues efectivamente no se ha inventado nada, esto está pues desde Le Corbusier y la ciudad de 24 horas, desde, como usted dice, en Nueva York en los años 20, hasta lo que quiera, o sea, no hay nada y el papel todo lo aguanta. Ese es el problema. Sí. ¿Es el momento de hacer cosas? Es que el momento llegó hace mucho tiempo. A lo mejor ahora, desde Medellín, que van a hablar del COVID, pues podemos utilizar esta crisis precisamente para eso. Muy bien. Pues me ha pedido la palabra Diego, después Alfonso, no sé si le ha pedido alguien más, y después Rosa. Diego. Primero, pues suscribir a lo que planteaba Rosa y esa falsa dicotomía entre salud y economía. Y que el gran reto, después de que pasemos la pandemia, porque nosotros estamos en pleno pico, de hecho tuvimos que cerrar 10 barrios en el centro de Medellín, montar una zona de cuidado total, y durante este fin de semana, que es feriado, también habrá una restricción de cuidado total para todo Medellín. Les digo que para mí personalmente este trabajo ha sido muy difícil. Y creo que Rosa me puede entender. Tenemos restricciones del orden nacional de ocupación al interior de los vehículos. Asimismo, hacemos parte
del Grupo de Modelación del Instituto Nacional de Salud de Colombia, y hemos encontrado que la ventilación al interior de los vehículos, particularmente los trenes del Metro de Medellín, que es una ventilación vertical, de abajo hacia arriba, empuja el aire, no es un aire acondicionado, renueva el aire que respiran en alrededor de 3 minutos. Eso que nos permite que podríamos ser muchos más, pero claro, como la primera palabra que surgió fue aglomeración, y el transporte público tiene sentido con una aglomeración, y en una ciudad como Medellín, donde hay un efecto pendular, donde al norte tenés un montón de personas de clase trabajadora que se desplazan hacia las manufacturas que están en el sur, y en forma contraria durante la tarde-noche, pues estamos teniendo una explosión gigantesca de transporte informal, que es un vector mucho peor frente al transporte público. Tenemos asimismo plantas ensambladoras de motocicletas en el territorio metropolitano. Los créditos para motocicleta en Medellín pues son amplísimos. Y la recuperación de la confianza en el transporte público para poder en la pospandemia por lo menos mantener la torta modal que teníamos antes, 50% transporte público, 25% caminata, 25% transporte privado, sería fantástico. Y además nosotros somos un valle absolutamente denso, somos extraordinariamente densos y no nos podemos permitir nada más, no sé, o sea, a mí me encantaría escucharlos y escucharlas frente a qué hacer para recuperar esa confianza. Me parece que es esencial de cara al futuro, porque como bien describía The Economist en alguna caricatura, había un ring en el cual el mundo se enfrentaba contra el COVID y afuera estaba el cambio climático, la crisis climática esperando para entrar al ring y volvernos trizas. Y si sucumbimos al miedo, eso es lo que va a pasar. Con eso termino. Gracias, Diego. Alfonso. Vale, no, rápidamente porque yo creo que se ha generado un debate indirectamente, yo creo que muy importante. Lo primero, porque lo decía Rosa con el tema del COVID, tenemos un drama ahora con el transporte público. Se han lanzado mensajes equívocos de que era inseguro. Fijaros, yo he tenido el COVID, yo estuve confinado 21 días en mi habitación y cuando, al principio, en marzo, y lo primero que hice cuando estaba medianamente bien es dar la orden de sacar un certificado de AENOR de que mi transporte público era 100% seguro. Y cuando se ha repuesto, se ha restablecido esta nueva normalidad, todos los autobuses de Bilbao garantizan el 100% anti-COVID. ¿Por qué? Porque veía venir algo que, fruto de esos mensajes equívocos, pues ahora se ha convertido en un drama. Y es que nuestros autobuses, que Rosa y yo hablaba el otro día con la gente con Gerardo Lerchón y tal, están al 60%. Y esto es un drama. Y yo no conozco fans del transporte público. Por eso hay que hacer políticas desincentivadoras del transporte privado. Y yo comparto con Miguel Anxo, lo he hecho públicamente en alguna ocasión que hemos coincidido, que la política tiene que tomar decisiones valientes. Y a nosotros nos eligen cada 4 años con un programa y con una visión. Y tenemos que cumplirla. Porque esto del burladero en el que muchos se amparan de, bueno, y ahora participar, y ahora siempre escondiéndose. No. Tenemos que empezar a trabajar con un vector claro, teniendo en cuenta que para el 2050 el 80% de la población vivirá en ciudades. Por lo tanto, las tenemos que preparar. Bilbao no tiene un problema en sí mismo con el tránsito interno de la ciudad. Tiene un problema con el tránsito metropolitano. Porque cuando un ciudadano que vive en la metrópoli tiene garaje en destino, pues ya tenemos un problema, porque no va a venir jamás en un transporte público. Y por eso hay que hacer cirugía urbana, claro, urbanismo. Y yo hablaba de denso y mixto, y evidentemente vamos a desincentivar el vehículo privado. ¿Cómo? Si yo bajo la velocidad de tránsito, no solo estoy garantizando menos impacto a la hora de una colisión,
entre una persona y un vehículo, estoy garantizando convivencia de la bici, estoy quitando semáforos, pero no nos olvidemos. El objetivo del final del camino es que la gente que va a coger un coche diga, pues vaya rollo. Y en cambio, coja el metro, coja el autobús, coja la bicicleta o coja el zapato y llegue a los sitios. O combine los diferentes modos, ¿no? Me parece importante dejar eso ahí porque yo, fíjese, yo creo que la movilidad no tiene ideología, pero las políticas que hacemos sí. Y por lo tanto tenemos que tener muy claro que independientemente de muchas consideraciones, si lo que buscamos es la salud como vector principal de nuestras ciudades, tendremos que tomar efectivamente esas decisiones valientes que Pontevedra tomó. Yo, independientemente de que efectivamente físicamente Pontevedra tiene unas distancias y tal, pero son decisiones valientes. Y en las grandes ciudades se pueden tomar decisiones, muchas veces parceladas. En fin, yo veo como Barcelona o como Madrid mismo ha tomado decisiones. Tenemos que seguir en ese camino. Si no, serán ciudades invivibles, permítanme la expresión, quizá no sea la más afortunada, pero serán invivibles. Entonces no podremos ir ni de visita a Madrid y a Barcelona. Y creo que eso es lo que no quieren. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Rosa. Sí, hola. A ver, yo sobre el tema de... A ver, hay varias cosas que coincido y además que es que coincidimos todos, yo creo. Nosotros tenemos un modelo de ciudad por la propia configuración de Barcelona y de la propia área metropolitana que ya es densa, que ya es mixta, que hay pocos polígonos. Dentro de Barcelona tenemos zona franca históricamente, pero de hecho toda la ciudad, porque además el urbanismo de la ciudad, ya desde la época de Narcís Serra y de Pascual Maragall, se ha trabajado siempre como un urbanismo compacto de la ciudad de los 15 minutos ya desde los años 80 y así. Incluso alguna experiencia que ha habido en la ciudad en la última época CLOS, que debido a la crisis económica, es toda la parte delante del frente del litoral, al lado, los que conozcáis Barcelona, toda la parte que sigue a la Villa Olímpica, aquello es un modelo de ciudad que los propios barceloneses es poco denso. Y hay mucha vivienda y es poco denso y son edificios altos, no os creáis, pero hay mucho espacio público alrededor y ese no es modelo Barcelona. En Barcelona lo que estamos acostumbrados es un modelo mucho más denso porque es lo que es nuestra ciudad, incluso el área metropolitana y esta es una de las características para lo bueno y para lo malo y hay mucha actividad mezclada. Y una de las características de las externalidades negativas que tiene esta densidad es que tenemos poco espacio público y es evidente que hemos de tomar medidas y estamos tomando ya hace muchos años y seguimos tomando medidas valientes para regular este espacio público para que el peatón y la movilidad sostenible sean el centro de todo el desplazamiento. Seguimos teniendo para nosotros el problema es metropolitano evidentemente y la conectividad metropolitana. ¿Cómo podemos? Y yo en varias cosas. Una, en el tema de las políticas valientes. A veces, lo digo porque en la actualidad, o yo como mínimo me estoy encontrando, que tú a veces puedes hacer políticas muy valientes, por ejemplo, nosotros ha salido, pero es verdad que tienen poco reflejo mediático porque no tiene controversia. Nosotros hemos lanzado ya, y además en medio de la crisis de post-COVID, pintaremos, no dejaremos una sola plaza de aparcamiento en espacio público sin regular en toda la ciudad de Barcelona, en cualquier barrio y en cualquier sitio. Esto es una política claramente, es un peaje encubierto, esto puedo decirlo de esta forma, es un peaje encubierto en el cual estamos encareciendo más donde hay subsuelo, parking de subsuelo, estamos encareciendo más el parking en superficie y donde no hay subsuelo lo que estamos procurando es que el vecino deje el coche porque le sale mucho más caro mover el coche y llevarlo al centro de la ciudad. Pero esto no sirve y es una política valiente por regular el 100% del aparcamiento en superficie y es una política valiente. Pero no nos ha generado controversia dentro de la ciudad. Al contrario, la gente lo está agradeciendo mucho, incluso ni siquiera en el área metropolitana nos ha generado controversia.
porque es una política, y yo creo que es una política valiente, porque no, y poco a poco, evidentemente, además hemos quitado mucha plaza de aparcamiento de coche para poner plaza de zona de carga y descarga, y hemos puesto mucho aparcamiento para motos, que sabéis que en nosotros es un problema porque tenemos mucha moto en aceras que impiden justamente al peatón caminar. Por tanto, aquí vamos haciendo políticas que yo creo que son valientes, algunas generan controversia y otras no generan controversia. Que a veces que no confundamos políticas valientes con controversia o no controversia, que se pueden hacer también políticas muy valientes sin generar un gran pollo, ¿eh? También que también es bueno a veces hacerlo, ¿eh? Y otras veces evidentemente no tienes acuerdo y tienes que tirar para adelante, que para eso nos han elegido. Y nosotros en este hemos sacado algunas medidas que están siendo muy polémicas en la propia ciudad y otras medidas que no lo son tanto. Pues, oye, hay que sacarlas y hay que tirar para adelante. Y vamos ahí. ¿Cómo podemos? Hay tres cosas que yo creo, incluso para lo que estabais, por ejemplo, Miguel Ancho, que planteaba. La descentralización, que no todo es Madrid o Barcelona, sino descentralización. Yo creo que hay algún reto que tenemos incluso como España, que es el de la inversión. De la inversión en infraestructuras de 5G o de todo lo que tenga que ver con el tema de la digitalización, y es muy importante para que podamos generar actividad económica en todo el territorio. Es muy importante la inversión en infraestructuras de digitalización y que haya universalidad en el acceso, que no haya brecha digital en el acceso de las políticas de digitalización. Esto nos evitará desplazamientos innecesarios, nos mejorará otras cosas. También nos puede generar algún problema, ¿eh? Porque lo del teletrabajo ahora todos lo estamos viendo bien, pero a lo mejor nos genera algún conflicto desde el punto de vista de derechos laborales, que también todas las cosas tienen la parte positiva y la parte negativa. Y luego hay otro tipo de inversión en infraestructuras, como mínimo en Barcelona, que son imprescindibles. Nosotros necesitamos un metro metropolitano que nos permita que el acceso a la ciudad en transporte, en coche privado, sea que no exista. Y el nuestro gran metro metropolitano, y no me refiero a la primera corona metropolitana, que para eso ya tenemos el metro, es Renfe y es cercanías. Y tenemos un déficit muy importante, y yo hablo de Barcelona, que es lo que conozco, pero conozco muy bien Valencia también, porque yo soy de allí, y en Valencia también hay un déficit importante en inversión en cercanías para lo que es el área metropolitana de la propia Valencia. Y luego hay otra cosa que yo creo que es muy importante, que Diego planteaba, cómo vamos ganando confianza en el transporte público. Diego y Alfonso también ha planteado en un momento determinado. ¿Cómo vamos ganando? Alfonso dice, yo AENOR me ha certificado libre COVID 100%. Yo lo tengo todo, pero además hemos aplicado mucha innovación y vamos ganando poco a poco, pues eso, innovación que además nos están pagando desde Europa. Por ejemplo, estamos haciendo rayos ultravioletas en los pasamanos de las escaleras mecánicas de acceso al metro para que la gente, aunque toque, pues tenga libre de COVID. Hemos hecho un sistema de regeneración del aire de los vagones de metro y de bus, pero también de las estaciones, de los vestíbulos de metro y de los túneles de metro, con virucidas que nos permiten una renovación de aire que hace que el propio transporte no tenga contagio. Y toda esta innovación que estamos desarrollando desde las propias empresas tractoras, que son las empresas de transporte, estamos también experimentándolo en otros ámbitos de la ciudad, que por tanto también el transporte público puede generar evidentemente innovación que puede luego exportarse también a otras experiencias y nos ayuda mucho a ganar en credibilidad del propio transporte público. Y por último, creo que también es importante que reivindiquemos que la nueva movilidad, la micromovilidad, el sharing, toda la nueva movilidad genera también ocupación y genera también ocupación en las ciudades. El transporte público genera industria, el transporte público genera sitios de trabajo. Y lo digo porque hay muchas veces que tampoco se ve esta dimensión del propio transporte público y que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo vayamos reivindicando como tal.
¿Alguna palabra más? ¿Alguien más que Jaime? Sí, nada, por apuntalar un poco lo que se está comentando, ¿no? Yo creo que todos y todas tienen en común, yo creo, esa preocupación, ¿no?, por el repunte que pueda sufrir el vehículo motorizado privado en esta situación, ¿no? Que está relacionado con la pérdida de usuarios del transporte público y también un poco en la línea de lo que se está viendo en otros países, ¿no?, como China, donde empezó la pandemia y que se ha visto ese repunte, y también un poco yo creo que era el temor que comentaba Diego, ¿no? Entonces, afianzar lo que acabábamos, es decir, yo creo que todas las ciudades íbamos en el camino de conseguir unas ciudades más amables, y vemos como ahora, digamos, todo el trabajo y el camino conseguido en ganar, digamos, usuarios del transporte público y reduciendo con esas políticas que comentaba Miguel, y reduciendo el espacio al vehículo, un poco el riesgo de que ahora se vaya todo al traste por ese miedo al transporte. Nosotros, por ejemplo, ahora entiendo que el resto de las ciudades aquí presentes está la situación un poco contenida, pero sí un poco viendo los ojos hacia septiembre, qué va a ocurrir cuando se vuelva a restablecer el curso escolar. Es decir, que también son, digamos, un colectivo, digamos, de usuarios fieles al transporte público. Es decir, tenemos efectivamente que hacer grandes esfuerzos por incentivar los modos sostenibles y desincentivar los modos que no lo son ante, pues, esta situación, ¿no? Entonces, pues un poco el reto es doble, y ahí tenemos, pues eso, mucho que trabajar, y con lo que comentáis, ¿no? Muchas acciones que van a requerir decisión, atrevimiento, y bueno, Antonio también lo comentaba muy bien, ¿no? A eso hemos venido, y no se nos puede encoger el brazo por temor a bueno, pues esa rechazo, ¿no?, de la ciudadanía, y tenemos que ser firmes. Nada más. Gracias, Jaime. Antonio. Iba a hablar de transporte público, pero previamente, bueno, abundar en esta idea que comentaba Jaime, y que yo creo que han comentado Rosa también, por supuesto Miguel, que es quien ha abierto brecha, ¿no?, Alfonso. Y hay un trabajo muy interesante que hizo la UITP, la Unión Internacional de Transporte Público, en torno al año 2007, en el que hacía una encuesta de cuál era el nivel de importancia que responsables políticos daban a ciertas decisiones supuestamente impopulares. Entonces, esos responsables políticos daban una importancia de 8 sobre 10 para adoptar acciones. Pero luego les encuestaban respecto a cuál era el nivel de aceptación que ellos creían que iban a tener los ciudadanos. Y venían a decir un 4, que es suspenso, ¿no? Suspenso con lo que implica. Pero los de la UITP, no sé exactamente cuál es la metodología, y me gustaría mucho saber ese estudio, porque es un estudio que se viene repitiendo. De alguna manera conectaban con la población de esos lugares para saber cuál era el valor que la gente daba a esas medidas supuestamente impopulares. Y la gente le daba un valor 7,8. O sea, prácticamente igual que la del político que tiene toda la información. Pero había políticos que, con esa suposición de la impopularidad, no adoptaban la medida. Y ahí siempre está el caso del peaje de Estocolmo, que es un ejemplo estupendo, porque en Estocolmo, con unos antecedentes que, claro, no voy a extender ahora, pero vamos, unos antecedentes, solo un detalle. En el año 98 se filtra a la prensa que alguien estaba pensando a lo mejor un peaje, y se generó tal reacción en la prensa que tuvo que salir el ministro a jurar por Dios que ellos no estaban pensando eso, ¿no? 4 años después, cuando el alcalde de Londres pone el peaje y funciona, entonces en Estocolmo dicen, oye, vamos a recuperar aquello. Y hacen una encuesta. El nivel de popularidad de apoyo al peaje era un 37% y un 60% en contra del peaje. Pero lo explicaron, se sentaron, estudiaron cómo se podía hacer, con qué tecnología, qué precios, a dónde iría el dinero. Bueno, y después de eso,
después de explicarlo bien, dijeron, y ahora vamos a probar 6 meses con peaje. Y luego vamos a quitarlo y vamos a estar 6 meses, o sea, 6 meses con peaje y otra vez 6 meses como antes. Y luego hacemos una consulta. Bueno, hicieron eso y la consulta dio voto mayoritario a favor del sí. Y la gente dijo, sí, queremos peaje. Cuando de partida la gente no quería peaje. O sea, que también es cómo se explique, cómo te dirijas, cómo... y era un caso muy complicado el de Estocolmo, pero y es interesante insistir en estas cosas, pero a lo que iba era a que el transporte público, efectivamente, todos estamos de acuerdo, eso lo decía, si es que estamos de acuerdo, necesita amigos, necesita amigos. Yo he hecho 3 o 4 viajes en transporte público y lo cuento, digo que voy en transporte público. Echo en falta que no haya fotos de personalidades en transporte público, que se estén dejando ver en transporte público. Me acuerdo una vez, en los años 80, que Leguino se hizo una foto y salió en el país. Bueno, debería haber un montón de fotos ahora mismo en ese sentido, y no las hay. Y de actores, de actrices, de futbolistas, de celebrities, de tal y cual. En el caso del reto, que no lo he comentado, y de la hora punta y de defender el transporte público, claro, con una reducción del aforo y con un miedo a la utilización del transporte público, hay que tratar de que sea lo más eficaz posible el transporte público. Y hay sectores cautivos del transporte público. Yo soy consciente cuando voy y me fijo, digo, ¿cuántos son inmigrantes? ¿Cuántos? Y son muchos y van despreocupados porque no tienen otra opción. Pero es importante que ahí también esté en el transporte público socializándose y compartiendo y confraternizando los que tienen opción y eligen ir en transporte público, porque eso implica muchas cosas, ¿no? Pero hay que evitar que los sectores cautivos se encuentren con situaciones de congestión, de riesgo, de atasco, etc. Por eso aplanar la curva de demanda en horas punta es de una importancia enorme. Y de ahí viene mi implicación en el reto, porque yo he estado implicado en experiencias olímpicas y viví los Juegos de Londres 2012, precisamente viviendo esto. Y en Londres 2012 en Londres se encontraban con un metro, digo las cifras ahora de memoria, que tenían 15 millones de viajes al día y las horas punta estaban saturadas. Iban a llegar los Juegos y los Juegos eran 3 millones de viajes al día más. Y Londres no se quería gastar el dinero en generar más capacidad, porque esa capacidad luego, ¿para qué la quieren? Ellos estaban calibrados en su capacidad. Entonces dijeron, tenemos que conseguir que la ciudad se siga moviendo, pero conseguir que se mueva sacando 3 millones de viajes o más del metro. Se pusieron en contacto con las empresas lo entendieron y lo consiguieron. Con las 4 Rs. Las 4 Rs eran el reduce, o sea, reducir viajes, directamente personas que podían hacer su trabajo sin el desplazamiento, pero en otros casos era el retime, el reroute o el remote, quiere decir, el retime en otra hora con flexibilidad laboral, o en otra ruta, o en otro modo, la bicicleta y andar. Llenaron todo Londres de carteles buenísimos, que los hizo Saatchi & Saatchi geniales, de decir, oye, es que la bicicleta puede ser el modo más rápido para ir donde tú quieres llegar. Y también yo creo recordar que había imágenes de personajes importantes en el transporte público. O sea, el transporte público es como la sanidad pública. Y hemos sido muy conscientes de la importancia de la sanidad pública, pero los autobuses y los trenes y los metros en Madrid han seguido funcionando. Aunque hubiera una persona y aunque hubiera un autobús vacío, aunque hubiera un autobús con una persona, ahí estaba lo público, ahí estaba lo de todos nosotros. Han sido héroes también, han sido héroes. Y yo creo que tenemos que reivindicar mucho más lo que ha sido el transporte público. Es la lucecita encendida de que somos una comunidad y que somos conscientes de lo que es de todos y nos importa, aunque vaya solo uno, porque a lo mejor ese uno que se monta en el autobús a las 11 de la noche es un sanitario, era un sanitario. Y necesitamos generar amistad y empatía. Bueno, tenemos que ser amigos del transporte público y contagiar esa amistad del transporte público. Gracias, Antonio. Se nos está acabando el tiempo, eso es una pena porque vamos a hacer una cosa, Alfonso, que has pedido la palabra, vamos a hacer ya una última ronda, si os parece,
de cierre, corta, un poco a modo de resumen, destacando, han salido muchos temas, destacando cada uno de vosotros desde vuestro punto de vista cuál es la clave, ¿no?, de todas las que han aparecido, de cara no solamente a salir más reforzada con una movilidad más sostenible de esta pandemia, sino mirando un poquito más a largo plazo, que es lo que se ha desprendido un poco de este debate, ¿no? Hemos hablado de COVID, pero hemos hablado sobre todo mucho más de visión, ¿no?, de futuro. Vamos a hacer esta ronda rápida, porque ya son las 7 menos cuarto y no os queremos robar más tiempo. Vamos a empezar así según los tengo en la pantalla. María Eugenia. Pues yo, si tuviera que cerrar con algo, sería que hay que recuperar la confianza, hay que volver a pensar que esto no va a ser para siempre, que ha sido una circunstancia que nos ha hecho repensar tantas cosas, o más que repensar, quedarnos a... Porque yo creo que ya estaba todo pensado, insisto, esto ya llevamos miles de años hablando de ello, pero que es el momento de eso, de pararse y creer que hay que hacer recuperar la confianza a la gente en el sistema. Y sí, ser valientes, estoy completamente de acuerdo, hay que tomar decisiones y no pasa nada, ¿no? No ha venido el apocalipsis por cerrar el centro de Madrid ni nada de eso, ¿no? Poco a poco se consigue, sin mayor tiempo. Gracias, María Eugenia. Según nos veo, no sé si nos vemos todos igual. Jaime. Sí, bien, nada. Yo creo que hoy hemos hablado un poco de todo, se ha hablado de salud, se ha hablado de espacio público, se ha hablado de economía, de cómo afecta a todo. Y un poco por resumir, yo creo que nos enfrentamos ahora a una situación, y lo comentaba antes en la introducción, ¿no?, del tema de la pirámide de movilidad, de dar especialmente relevancia a los medios activos que tienen en cuenta esto que hablamos de salud, que son medios individuales de movilidad seguros, además de saludables, y que luego vendría el tema del transporte público, que también hay que incentivarlo, pero manteniendo esa seguridad, pero también cediendo el espacio a quien más lo necesita. Y en general, eso, para todo ello, pues incentivando medidas de recuperación del espacio público que faciliten los itinerarios a pie, en bicicleta y todo eso, y desincentivar, como también se ha comentado, pues los transportes insostenibles que ya se venía haciendo y que ahora especialmente pues hay que evitar que haya un repunte, ¿no? Nada más. Gracias, Jaime. Diego. Gracias. Sin duda es vencer el miedo para tomar las decisiones políticas que ha tomado Miguel, vencer el miedo para tomar el transporte público y para declararse a favor del transporte público. Creo que es vencer el miedo, y el miedo se vence con conocimiento, en tanto el conocimiento engendra voluntad para vencer el miedo. Creo que esa es la clave. Muy bien, gracias, Diego. Seguimos por Rosa. Hola. Tenemos diferentes formas de ver la pantalla, sí, claramente. A ver, yo dos cosas para concluir que creo que son importantes. Evidentemente la de recuperación, y que tenemos que recuperar el transporte público, que tenemos que ir sacando los coches no esenciales de las ciudades y que tenemos que organizarlo de la forma que sea, y tenemos que volver como mínimo al punto que estábamos antes de la pandemia. Y a partir de aquí seguir avanzando con medidas valientes y rápidas. Pero hay una cosa que creo que no podemos olvidarnos de cara al futuro. Y Antonio lo comentaba. El transporte público ha significado, igual que los sanitarios, lo mejor del servicio público. Y hemos tenido un servicio público que ha estado ahí para la gente que tenía movilidad obligada y para la gente que lo necesitaba y que no tenía una alternativa. Y en lo mejor que podemos hacer como inversión, igual que ahora reclamamos inversión en el sistema sanitario público, es inversión para el transporte público. Porque la inversión en el transporte público y en la mejora del transporte público es de los elementos esenciales para el futuro de las ciudades. Y para el futuro de la competitividad también. Gracias, Rosa. Antonio. Pues me focalizaría en esto, en darle cariño, darle importancia y darle dinero, prestigio
al transporte público. La relación entre la innovación y el transporte público es muy importante. El talento, lo que se puede hacer en transporte público en ciudades grandes, medianas y pequeñas es mucho y necesitamos generar esa conciencia, ese orgullo y esa identificación con el transporte público porque es la columna vertebral y es un elemento de equidad y de cohesión, de comunidad, de lo comunitario. Y la crisis y los tiempos malos pues deben llevarnos a tener más conciencia de la solidaridad y de la equidad y de lo común. Sin duda. Gracias, Antonio. Miguel Anso. Vale, muy brevemente. ¿Se oye? Sí. Sí. Para decir dos cosas. Una, indiscutiblemente todas las ciudades son diferentes y deben de buscar su propio camino, eso tiene que quedar claro. Ahora, también es cierto que las ciudades son para los ciudadanos y para las personas y que el espacio público y el derecho al espacio público es un derecho de la categoría de la sanidad o de la educación. Tenemos que utilizar el espacio público. Si está demasiado ocupado por un vehículo privado, porque esa es la realidad, bueno, pues eso no funciona. Por lo tanto, hay una cuestión fundamental que es reducir drásticamente el uso del vehículo privado. Nosotros humildemente demostramos que se puede reducir drásticamente el uso del vehículo privado, calmar la velocidad del tráfico, hacer la ciudad accesible y permitir, por poner un ejemplo, que los niños vayan andando al cole, ¿no? Lo que es dramático es que un niño en el Estado español esté una media de 1 hora o media hora al día al aire libre. Es imposible. Estamos creando una generación que no conoce, no tiene autonomía, no se mueve. Eso no puede ser, es la generación del asiento atrás del coche, que llega tarde a todos los sitios, porque el padre siempre llega tarde al colegio, cuando se van andando. Bueno, pues queremos una ciudad donde el espacio público sea un servicio público que sirva para la convivencia, que sirva absolutamente para todo. Que luego se hace por tramos, por ciudad, por distritos, como se quiera, que se haga como se quiera. Que las ciudades pequeñas lo tenemos más fácil, estupendo, lo tenemos más fácil. Pero yo la verdad es que no veo ciudades pequeñas que hagan cosas, no las veo. Claro, es que yo llevo 20 años diciendo cosas por ahí, haciendo cosas, pero poca gente está tomando decisiones valientes en una ciudad pequeña. Y en la grande, algunas también, pero con grandes debates. Yo lo que estoy con todo esto es animando a la gente a que tome decisiones políticas, porque al final los ciudadanos lo que quieren es tener calidad de vida y que sus hijos no los atropellen cuando salen a la calle. Y si no restringimos el uso del vehículo, pues entonces es imposible. Es imposible. Y la velocidad tiene que ser... Yo tengo, y lo digo porque aquí hay gente de la bicicleta, tengo algún debate con la gente de las bicicletas. Porque en mi ciudad, las personas de edad me dicen, oiga, yo no le tengo miedo a los coches. Los coches están amaestrados, van a 10, 20, si hay tráfico peatonal no se mueve. Le tengo miedo a las bicicletas y a los monopatines. Tampoco es que sea, es una percepción de alguna gente. Pero es que yo digo, la ciudad no es para correr, ni en carril bus, ni en carril bici, ni en coche, ni en nada. La ciudad es para convivir, ¿vale? Y los desplazamientos, luego ya por carretera o como sea, pues hay que hacerlos. Y insisto también en el tema del coche eléctrico. Estamos con el coche eléctrico. El coche eléctrico ocupa el espacio público igual que los otros. Por lo tanto, vamos a tomar decisiones. Y después hay otro tema que se habló aquí, que tampoco me gusta demasiado, y es que yo creo que no es imprescindible cobrar por todo, ¿vale? Y yo no soy partidario de poner peajes. Aquí lo que se paga en Pontevedra son los aparcamientos subterráneos, nada más. Pero pues hay un aparcamiento de servicios para hacer una gestión y para que la ciudad funcione, nosotros demostramos que no son necesarios tantos coches como se cree. Y que funciona perfectamente. Y además es una ciudad atractiva. Y es una ciudad que la gente le apetece vivir en ella. Y crecemos en población en un marco de despoblación total, en un marco de pérdida de población de todo Galicia. Por lo tanto, todos esos datos son importantes y yo los pongo encima de la mesa. Luego ya cada uno que haga lo que considere conveniente. Muy bien, muchas gracias, Miguel Anso. Gracias. Alfonso, finalmente. Sí, no, yo rápidamente un apunte y una consideración, ¿no? Porque es verdad que yo soy teniente alcalde de Bilbao, pero soy presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEM.
De todos los viajeros que van en transporte público, señoras y señores, el 72% son viajeros cautivos. O van en transporte público o no irán. Y esto es un elemento que me apoya en la segunda consideración que quiero hacer. Se ha demostrado, lo decía Antonio, en esta pandemia, que el transporte público es un servicio esencial. Porque efectivamente hemos tenido en las ciudades autobuses de 10, 12, 18 metros que iban vacíos, iban con una persona. Y las ciudades han mantenido ese esfuerzo. Y yo lo que apelo es a que el conjunto de instituciones públicas, primero, prestigien el transporte público, prestigiemos el transporte público. Segundo, es una inversión, no es un gasto, porque el 72% de los ciudadanos lo necesitan. Y en tercer lugar, y muy importante, no lancemos mensajes equívocos. El transporte público es seguro, estoy convencido, en Bilbao, en Madrid, en Pontevedra, en Barcelona, en todas las ciudades, porque los ayuntamientos, si algo tenemos, es que hacemos bien los deberes, porque somos esa institución de proximidad a la que el ciudadano va. Al gobierno, yo se lo suelo decir a los compañeros míos ministros y a los de las comunidades autónomas y a los de las diputaciones, que no se me enfade nadie. Ellos al ciudadano lo ven por la televisión, nosotros lo vemos cuando salimos de casa del portal. Muy bien, gracias Alfonso. Gracias a todos. Y antes de dar la palabra a Lola González para despedir este acto, yo solamente quiero quedarme con tres cosas como oyente, no como experto, ¿no? Pero la sensación es un poco agridulce porque habéis hablado mucho de que el coche ha aparecido con una fuerza inesperada, ha habido una especie de nuevo noviazgo con el coche en esta pospandemia que no estaba en el guión. Y lo que no estaba en el guión, desde luego, es este abandono del apoyo al transporte público, que esperemos que ahora realmente cambie la tendencia. Al menos, por ejemplo, en ciudades grandes se está notando que mucha gente no se fía del transporte público todavía, usa el coche, y esto es una contradicción porque todos sabemos que van a venir más pandemias y todos sabemos que, como alguien ha mencionado antes, la gran pandemia, creo que ha sido Diego, la gran pandemia está por venir y es el cambio climático y el impacto que va a tener sobre las ciudades y todos sus sistemas operativos. Y me quedo también con una reflexión que creo que ha sido de Rosa y de alguien más, sobre romper esta dicotomía entre salud y crecimiento económico necesitado o demandando más movilidad. Y contra ello me quedo con un último argumento que también ha salido sobre aprovechemos nuevas realidades como el teletrabajo, las tecnologías, las desescaladas de las horas punta, por ejemplo, o el juego de la demanda, que ponía como ejemplo Antonio cuando las Olimpiadas. Es decir, que hay muchas maneras de gestionar lo existente, aparte de reducir la movilidad, pero la sensación es realmente agridulce y sobre todo porque ha emergido con mucha fuerza, quizás de lo que menos se habla en estos debates. Hemos hablado de caminar, de peatonalización, hemos hablado algo de bicicleta, pero hemos hablado mucho de transporte público. Y esto realmente, vosotros sois panelistas muchas veces, no lo sé, pero yo tengo siempre la sensación, cuando asisto a eventos de movilidad, que el transporte público es el patito feo, muchas veces, ¿no? Que sí, la bici, el caminar, tal, la proximidad, y dices, oye, ¿y el transporte público dónde se ha quedado? ¿No? Sensación agridulce, pero también optimista, en el sentido de que seguramente, y de hecho ya es así, muchas ciudades están haciendo cosas muy potentes para transformar sus movilidades, ¿no? Le doy brevemente la palabra a Lola González para que se despida de vosotros y cerramos el evento. El audio. Sí, hola, gracias Carlos, gracias a todos, gracias a todas por vuestras palabras. Me pasa, yo en cambio pues sí he quedado bastante fascinada también con vuestras intervenciones, sobre todo porque, bueno, evidencia que estamos ante un fenómeno muy complejo que requiere enfocarlo desde muchas aristas. Vuelvo a recordar el mensaje que dije inicialmente sobre la necesidad de que volvamos a poner el foco en aspectos sociales y en vínculos transversales, como en este caso el género y el transporte, que espero que en algún momento podamos dedicarle una sesión de análisis concreta, porque pone en evidencia cómo el transporte, en este caso sobre todo el transporte público, ayuda al desarrollo social y económico de las mujeres.
Y nada más, agradecer sobre todo, bueno, recordar una cosa que me ha parecido muy interesante que ha dicho Diego sobre la ecociudadanía y el cambio cultural que supone y que implica, porque ahí está la clave, ¿no? Aparte de, por supuesto, agradecer a nuestros responsables políticos aquí presentes esa decisión para cumplir con compromisos y con planes que demuestran, bueno, pues que están ahí porque sus ciudadanos les han votado por la confianza que generan y necesitamos referencias de este tipo. Agradeceros a todos el tiempo, esperaros en el Foro de las Ciudades de Medellín en diciembre, Medellín 2, y en el Foro de las Ciudades de Madrid en junio. Seguimos en contacto y con más seminarios y encuentros de este tipo. Gracias desde IFEMA, desde Feria de Madrid. Muy bien, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Os mandaremos la nota de prensa y demás comunicados. Muchísimas gracias.